Comenzamos nuestro día en Berna, esta hermosa ciudad capital de Suiza que nos dejó enloquecidos con su centro histórico medieval y sus atractivos. Para seguir nuestro viaje nos tomamos un tren con destino a Estrasburgo, no sin antes hacer una breve escala en Basilea. Después de algún rato, llegamos finalmente a esta hermosísima ciudad francesa. Bonjour voyageurs y hallo Reisende. ¿Por qué? ¿Por qué saludo de esas dos maneras? Porque hoy estamos paseando por Estrasburgo, pero vamos a cruzar un pueblito que hay pegadito a Estrasburgo, que Estrasburgo está en Francia. Vamos a cruzar un pueblito que está en Alemania, que se llama Kehl. Así que estamos yendo ahora para el puerto de Estrasburgo, donde creemos que hay un puente que nos cruza a este pueblito alemán. Esperamos que les guste, quédense ahí atentos y vamos a conocer juntos este pueblo que limita con, bueno, al igual que en Estrasburgo, que limita con Francia. Bueno, y un dato que está bueno es que para cruzar, justamente ahora estamos en un puente, vamos a cruzar como una especie de isla y después sí, al lado alemán, hay un puente peatonal y no te piden ningún papel para cruzar ni nada de Francia a Alemania, justamente porque entre Kehl y Estrasburgo hubo siglos de guerra y en este momento, bueno, obviamente hay paz, así que estos puentes simbolizan eso un poco, la paz y esta actitud, digamos, de que los habitantes de los dos pueblos puedan cruzar. Claro. De hecho, otro dato interesante es que, bueno, Estrasburgo, estando en el límite con Alemania, hoy en día es una ciudad francesa, pero pasó a ser alemana y francesa en diversas ocasiones. Pasó de un país a otro y bueno, eso se terminó cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser definitivamente una ciudad francesa. Por eso aparte tiene tanta influencia en muchas de sus costumbres o de su idiosincrasia, tanto francesa como alemana, además de por estar en el límite. En el idioma también, porque escuchamos mucho francés, pero también mucho alemán. Sí, tal cual. Así que es una ciudad de historia pura y bueno, es muy interesante. Tiene o sea, facetas históricas muy interesantes para detallar, que realmente valen la pena para los que les gusten un montón de temas. Acá tenemos el puerto, que es un puerto internacional. Está al lado francés. Y conectado ahí, mirá, con las vías que entran al puerto y se llevan todo y listo, o traen. Y cada vez más cerquita, ya estamos creo que a 2 kilómetros. Si Malterí significa lo que creemos que significa, maltería, y en esos cosos hay cebada, imagínense la cantidad de cervezas que se pueden hacer con todo esto. Eso es todo lo que tengo para decir sobre eso. Acá estamos pasando por abajo de las vías de tren y del tranvía. Porque todo este camino que vamos a hacer hay una línea de tranvía que también lo hace. Mirá qué linda mesita ahí para jugar al ajedrez. Está llena de placitas así para jugar al ajedrez. Te falta el contrincante nomás. Acá tenemos como un mapita de esta zona. Nosotros estaríamos, si no me confundo, acá más o menos. Y vamos a ir camino a este puente para cruzar acá la ciudad. Bien, llegando a el puente que cruza al pueblito que está acá al lado, que es en Alemania. Es un puente peatonal y para bicis. Recién venimos charlando qué se siente cruzar caminando de un país a otro, de Francia a Alemania. Y yo siempre expreso todo con la panza, me duele la panza. Me da como una emoción no sé por qué. Está bien, el puente es increíble, cruza todo el río que tendrá 100 metros fácil. Y sí, 100 o 200 metros. Sí. Ahí también es para tranvía,
para bici, para peatones y para tranvías. A nuestra izquierda tenemos el tren. Ahí justo pasa un tranvía. A nuestra izquierda está el puente por el que va A nuestra izquierda va el tren y del otro lado es el convencional que van los autos. Por allá. Hoy era un día muy especial para nosotros porque era el cumple de Emi. Para celebrarlo decidimos hacer una excursión a Kehl, una ciudad alemana que se encuentra frente a Estrasburgo cruzando el río. Para llegar hay también un tranvía que las une y permite a los turistas ir de una ciudad a otra. Para los caminantes hay una extensa pasarela junto al puente que cruza el río Rin. Exijo mis banderas, mi bandera alemana y mi bandera francesa, entonces yo puedo decir, acá está Alemania y acá está Francia. Vos querés ser como Homero. Claro, pero con banderas. Y esta rayita es Francia, Alemania. Francia, ¿Viste que querías ser Alemania, Homero? tal cual. El puente de Europa, con su exótica arquitectura, simboliza la colaboración constructiva entre ambas ciudades, diferenciadas por pertenecer a distintos países, y que ha sido espacio de operaciones para las incontables batallas entre Alemania y Francia con el fin de controlar la región. Fue construido para trenes en 1861 y destruido durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre del puente, según un cartel, es Beatus Renanus, no sé qué significa. Tampoco debe pronunciarse así. Claro. Pero bueno. Y que fue inaugurado, eso sí lo entendimos, en abril del 2017. Así que, digamos, tienes 5 añitos, no es un viejo puente, es nuevo relativamente. La ciudad de Kehl posee un poco más de 34.000 habitantes y se destaca por tener muchos comercios con precios muy inferiores en comparación a la ciudad francesa de Estrasburgo. Muchos de ellos de ropa y artículos personales, pero también hay muchos lugares donde tomar un café o almorzar. Es una ciudad que se nota muy tranquila y que posee también espacios amplios donde se reúnen tanto los que visitan la ciudad como los que viven allí. Esto no sabría decirles qué es. Andan a pata acá, ¿eh? De acá llegamos a la plaza, donde como en casi todos estos pueblos está la iglesia. Pero a nosotros nos llamó más la atención cuando andábamos recorriendo esta fuente, que es muy rara, hace como una especie de semicírculo de agua. Llegamos de repente a una pequeña plaza en un espacio cómodamente abierto, donde se ubica allí una iglesia, llamada la Iglesia de la Paz de Kehl. Esta es una iglesia evangélica que se completó en 1851 y ha sobrevivido a las importantes y grandes guerras de los últimos 150 años. La plaza donde se encuentra es la Plaza del Mercado y es una zona peatonal donde hay algunos bares. Como ya les contamos, ese día estábamos celebrando el cumpleaños de Emi, así que decidimos sentarnos a brindar con una rica cerveza artesanal como nos gusta. Estas cervezas definitivamente no se parecen en nada a las que hemos probado en toda nuestra vida. Y sí, las súper recomendamos. ¿Es difícil la carta? Ah, 0,3 litros. 0,5 litros. Exacto. Ah, Y el palito no es un 1. me parecía un 1, por eso. Claro, es un separador. Y este de 0,33 porque son botellitas. Bien. Yo quiero una que sea de acá. Bueno, fíjate que hay nombres ahí, Waldrash House. Esa. Quiero alguna de esas. Waldhaus. O esta, ponele. Claro. Diploms, please. Pilsen debe ser. Eso sí no entendés, ¿eh? Y bueno, no podíamos, no seríamos nosotros si no nos pedimos una cerveza en Alemania. ¿Cómo venía a Alemania y no tomaron una cervecita? Así que acá estamos. Espectacular. Chin chin. Y otro de... Y la temperatura es mucho más... No, excelente. Muy bueno. Excelente.
envase chico. Ah. Bueno, y este fue nuestro humilde paseíto por Kiel. Más que nada, digamos, cruzamos de Francia a Alemania por una cerveza. Sí, somos capaces y lo hicimos. Y bueno, otra vez se nos largó a llover, pero nada impidió que disfrutáramos de este hermoso paseo. Breve, pero bueno, también para que se considere desde estando en Kiel o estando en Estrasburgo, una actividad que se puede hacer, que es venir simbólicamente a pisar otro país. Claro. Y es una aventura linda. Y es una ciudad muy agradable, muy limpia, muy linda. La gente es muy agradable. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Obviamente, próximos videos vamos a estar en Estrasburgo recorriéndolo entero, todo lo que tiene por ofrecer. Así que los esperamos ahí y nos vemos. Y bueno, nos despedimos con un buen Auf Wiedersehen.